Dios les bendiga. Pues, les invito a tomar asiento. Bien, y vamos a ver un aspecto más del Espíritu Santo en nuestra vida. Bien, como les digo, a veces uno nota, mira alrededor y se pregunta por qué hay personas que pueden vivir en victoria a pesar de la situación y yo no. Bien, y quizás no le prestamos atención a este aspecto que vamos a estudiar en el día de hoy. Dice el título del mensaje, como para que vayas teniendo una idea, la intimidad con el Espíritu Santo. La intimidad con el Espíritu Santo. Hay realidades que nosotros debemos aceptar y vivir porque Dios las estipuló, Dios las planificó, Dios las creó de esa manera y nosotros somos los que tenemos que amoldarnos a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a nosotros. ¿Bien? Entonces hay cosas que yo debo creer, como por ejemplo que el Padre envió a su Hijo para salvarnos, eso es una realidad de los hijos de Dios, pero la debemos creer. ¿Bien? Otra realidad es que Jesucristo envió a sus discípulos, a los 12, pero a sus discípulos actuales, que somos nosotros. Discípulo quiere decir seguidor de Jesús. Bien, sos seguidor, seguidora de Jesús. Te invito a levantar la mano. Bien, gloria a Dios. Bien. Entonces, Jesús envió a los discípulos y cuando vos escuches discípulos, incluite, por favor. Bien, y cuando lea, y los discípulos fueron enviados, y cuando le decía a los discípulos, recibiréis poder, bueno, nos está hablando a nosotros. Bien, y eso debe ser una realidad en nuestra vida, no quedarnos, no, eso fue hace miles de años y quedó ahí, no, eso es una realidad para los hijos de Dios. Bien, y así como Jesucristo envió a sus discípulos y envía discípulos ahora, también cuando Él se fue, por así decirlo, envió al Espíritu Santo a nuestra vida. Bien, a los discípulos de aquella época y a nosotros. Es una realidad que mucha gente no entiende o la entiende a medias. Lo puede llegar a saber, pero entenderlo y vivirlo son dos cosas diferentes. ¿Bien? Entonces el Padre envió a su Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros. ¿Bien? Y recibiréis poder y ya lo vamos a repasar. Bien, pero esas son realidades que yo debo creer. Debo creer. Y como siempre les explico, cuando yo creo algo, inmediatamente inmediatamente lo vivo y de esa forma yo demuestro que realmente creo. Bien, entonces son realidades que el Hijo de Dios debe creer y debe vivir. La principal lucha está acá, porque en nuestra mente. Porque vos estás acá ahora escuchando esta realidad de parte de Dios, que recibiste poder, que fuiste enviado, y ahí se te presentan en tu cabeza, en tu pensamiento, y es para mí, y no estoy dispuesto, y hay un montón de situaciones que ahora se te representan en tu mente. Porque, o a menos que tengas una mente, no sé, especial tocada por Dios, y no te ocurra esto, generalmente suele pasar esto. A medida que uno va escuchando, asimilando la palabra de Dios, en tu mente se representan situaciones, se representan pruebas, te recuerda distintas situaciones que lo primero que quiere hacer es distraerte de la palabra de Dios y lo segundo es poner en duda la palabra de Dios. Bien, entonces te invito a que prestes atención y por eso resalto siempre de saber, conocer, pero también vivir. Bien, que es el siguiente paso del conocimiento que podemos llegar a tener. Bien, la intimidad con el Espíritu Santo. Bien, ¿qué es intimidad? Una relación estrecha, bien, de confianza, diaria. Porque pensaba esto, uno puede tener amigos, por ejemplo, que ve cada tanto que son amigos, pero no son amigos íntimos, no hay intimidad. La intimidad tiene que ver con algo, con una relación como la matrimonial, constante, diaria, de mutuo acuerdo, de conocimiento, de estrechez, de cercanía. Bien, y esa es la relación que yo tengo que tener con el Espíritu Santo. Diaria, así como con Jesucristo y Dios, pero de intimidad. Y ahora vamos a ver algunos aspectos en cuanto a la intimidad con el Espíritu Santo. No sé si alguna vez lo has pensado de esta manera, que debes tener intimidad con el Espíritu Santo. Bien, y eso es tiempo, y eso es un lugar, y eso es
una preparación. Hablábamos en la célula el otro día, hablábamos de la disciplina espiritual, bueno, entender, por eso te animaba a entender la palabra de Dios y después, bueno, llevarla a cabo muchas veces se requiere de una disciplina, de un esfuerzo. Bien, el llegar hasta aquí, algunos, muchos, otros, hemos tenido distintas situaciones para llegar aquí. Pero ¿por qué vinimos? Por amor a Dios, por amor a Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Bien, siempre vamos a tener situaciones que van a representar para nosotros un desafío y bueno, ahí es donde entran las disciplinas espirituales. Y un día sería lindo poder, cuando Dios los disponga, hablar sobre las disciplinas espirituales. Porque tenemos que enseñarle a nuestro cuerpo lo necesario de vivir de forma espiritual, no carnal. Por eso el ayuno y demás. Estamos diciendo al cuerpo, mirá, vos sos temporal. Toda decisión, toda inclinación que vos me quieras llevar, por la cual vos me quieras llevar, bueno, generalmente va a estar alejada de la voluntad de Dios. Bien, entonces mediante el ayuno, el orarme, el sentarme a orar cuando no tengo ganas, buscar de la presencia del Espíritu Santo cuando no tengo ganas, bueno, le estás diciendo a tu cuerpo, a tu naturaleza, mirá, vos sos un envase que va a estar un tiempito nomás. Yo dependo de Dios, que es eterno. Bien, así que quédate ahí en el molde porque yo debo obedecer a Dios, que tiene planes eternos para mí, la vida eterna que preparó para mí, y vos sos solo un tiempo. Bien, 60, 70, 120 años, como voy a hacer en mi casa, en la broma. Pero, ¿qué te quiero decir? Esto es temporal. Sería un error nosotros obedecer a a la carne. Bien, porque la carne se quiere quedar acá y quiere hacer las cosas de acá. Nosotros tenemos que ir más allá. Y para eso debemos tener, y para ver, como veía Jesús, y para entender lo que la voluntad de Dios cuál es, yo tengo que tener intimidad con el Espíritu Santo. Bien, vamos a ver rápidamente algunos aspectos de la intimidad con el Espíritu Santo. Bien, que son una realidad, porque la palabra de Dios me la enseña, pero tienen que ser una realidad en mi vida porque yo la voy a vivir. La voy a empezar a vivir y si la estoy viviendo, gloria a Dios, va a entender de lo que estamos hablando. La intimidad con el Espíritu Santo es un hecho personal. ¿Bien? ¿Por qué aclaramos esto? Porque a veces he escuchado, no, en esta iglesia está el Espíritu Santo, en aquella iglesia no está el Espíritu Santo, en aquella familia no, y es un hecho personal. ¿Bien? La obra del Espíritu Santo fue hecha de forma personal para que nosotros entendamos salvación, entendamos la necesidad de Jesucristo y obró en tu vida y en mi vida en particular, bien, primero ha obrado en tu vida, luego en la de tu esposa, de tu hijo y demás, pero es un hecho personal, bien, es un hecho personal. Cuando en el libro de Hechos Pablo y Silas fueron liberados y el carcelero se quería matar y demás, él le dijo, cree, tú y tu familia serás salvo, ¿bien? Y muchas veces se amparan en eso para decir toda la familia es salva y el Espíritu Santo obró, pero lo que en hechos queda muy claro es que cada uno de ellos recibieron la palabra de Dios y de esa forma fueron salvos. No es porque uno fue salvo, no es porque en la congregación hay alguien, ¿me entienden? El hecho de que la obra del Espíritu Santo es personal, como padre, como madre, y debe ser personal en nuestros hijos. Bien, y entender de que es así. Y entender de que es así, de que es una realidad y una vivencia, algo que se vive personalmente. En Gálatas 5:25, que si prestas atención al grupo de WhatsApp, una hermana lo compartió, y no esta semana, sino semanas anteriores. Por eso siempre te invito a leer con conciencia la palabra de Dios. Cuando alguien la comparte, cuando la escucho, porque Dios te va hablando. Bien, y esto fue hace 15 días más o menos. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bien, vivimos por el Espíritu porque ya hemos estudiado la obra del Espíritu Santo, que nosotros nos reveló a Jesucristo, nos reveló lo sucio que estábamos y de la necesidad de Jesucristo y de que Jesucristo es el único camino al Padre. Bien, por eso vivimos y por eso es personal. Bien, y por eso siempre insistimos, nosotros nos vamos a organizar para compartir el Evangelio la próxima semana, pero es el Espíritu Santo que vivifica, el Espíritu Santo que va a utilizar las palabras que salgan de nuestra boca para personalmente abrir el entendimiento de las personas. Bien, si vivimos por el Espíritu,
Si reconocemos que el Espíritu Santo obró en nuestra vida de forma personal, debemos andar por el Espíritu. Si tenemos vida espiritual, es por el Espíritu. Y de esa forma andar. Y ahí es donde vemos que es algo personal. Bien, recuerdan que la semana pasada leíamos 2 de Tesalonicenses 2:13, creo que es, que Pablo agradecía y estaba contento por los de Tesalónica, porque habían conocido la gloria de Jesucristo mediante el evangelio que ellos habían compartido, mediante el Espíritu. Bien, ¿qué les quiero decir con él? Pablo estaba plenamente convencido, y nosotros debemos estar plenamente convencidos, que así como Jesucristo murió por mí, Dios me escogió y el Espíritu Santo tocó mi vida, lo debe hacer con cada persona que yo comparta el Evangelio. Bien, y es un hecho personal. No debemos dar sentado porque el padre y la madre van a la iglesia, el abuelo va a la iglesia, da por sentado de que, bien, nosotros creemos la palabra de Dios, que es una promesa, que tú y tu casa serás salvo, pero ellos deben tener un encuentro con Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Es algo personal. Bien, recuerdan que el otro día la identidad que tenemos como hijos en Jesucristo la revela el Espíritu Santo a nuestro espíritu, y decíamos que es algo personal, que nadie te puede enseñar, que nadie te puede compartir esa seguridad que te da el Espíritu. Bueno, la salvación es lo mismo. Bien, y es personal y debemos vivirlo de esa manera. La intimidad con el Espíritu Santo es un hecho personal de cada uno, diario. Bien, y debemos vivir de esa manera. Otro punto, la intimidad con el Espíritu Santo es un hecho pactual, de pacto, pactual. ¿Qué es un pacto? Un tratado que se realiza entre dos personas. Bien, pero cuando la palabra de Dios habla de pacto, no es un pacto como el que nosotros conocemos, que yo puedo hacer un pacto de negocio y nunca más veo a la persona, puedo hacer una transacción, un pacto, un acuerdo, darme la mano y no tener el mismo sentir con la persona. Cuando la palabra de Dios habla de pacto, habla, y ahora lo vamos a ver, que Dios está prometiendo algo, y cuando Dios promete algo y hace pacto con nosotros, se cumple. Pero ese pacto requiere de una relación estrecha, como la que estábamos hablando. Bien, y Dios cuando promete algo, lo cumple, se cumple. Bien, dice en Isaías 59:21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío está sobre ti. ¿Qué te quiero decir con esto? La intimidad con el Espíritu Santo es pactual. Dios lo prometió y se cumple. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Ahora, mi parte de esa relación, de ese pacto, ¿se cumple en cuanto a tener intimidad con ese Espíritu Santo? Bueno, eso no podemos decir nosotros, no tengo el Espíritu Santo no viene a mi vida, porque Dios lo prometió y vino el Espíritu Santo. Ahora, si yo no tengo relación, si yo no le busco, si yo no me fortalezco en él, no puedo decir, no, el pacto no se cumplió. El pacto está cumplido. La parte que Dios prometió se cumplió. Bien, ahora mi parte del trato, por así decirlo, aceptar el pacto, vivir en ese pacto, ahora ya depende de nosotros. Por eso hablábamos de personal. Bien, la parte de Dios ya se cumplió. Él ya la cumplió. El Espíritu Santo ya lo envió. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu Santo mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca. Y no sé qué decir, pastor. Y a veces no sé qué decir. Nos pasó a muchos. Bien, pero yo debo abrir mi boca. Y si en mi boca faltan palabras, no es porque falte el Espíritu, porque falta intimidad con el Espíritu. Bien, vamos entendiendo paso a paso. Pero yo debo creer todo lo que leo, la palabra de Dios, porque es verdadero, porque lo dijo Dios. Bien, no porque a mí se me ocurre o me parece lindo, sino porque lo dijo Dios. El Espíritu Santo, y mira cómo continúa, el Espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Jehová desde ahora y para siempre. Wow. ¿Alguna vez pensaste en tus nietos para salvación? Yo sé que muchos sí, otros muchos no lo hacen. Bueno, pero ¿qué dice? Que de tu boca no faltará palabra, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tu nieto.
Amén. Es una realidad. Pero para que en la boca de mis hijos y de mi nieto no falte palabra, primeramente, en la boca de quién no debe faltar. Ah, no. Bien. Y si falta, si vemos dándole una vuelta de tuerca a la palabra de Dios en el sentido de entender qué nos quiere decir, bueno, si falta en mi vida, tengo que evaluar por qué, y no solo va a afectar a mi vida, vemos que va a afectar a mi descendencia. Bien, es personal, pero al hacer personal el Espíritu Santo también vemos que puede ser de bendición para mi herencia o puede ser todo lo contrario. Entonces yo tengo que ver, bueno, en mi vida, mi relación. El pacto, la parte del pacto Dios ya la cumplió. Tengo que ver mi vida, analizar mi vida. Bien, yo puedo orar por mis nietos, puedo orar por mis hijos, que todo lo hacemos, pero de mi boca, ¿qué ven ellos que sale? ¿Palabra de Jehová o palabras de maldición? En el sentido de que puedo no estar hablando correctamente o lo que le agrada al Espíritu Santo, pero es un hecho pactual. Te reitero este concepto. Dios prometió y cumplió, envió a su Espíritu. Y si yo hablo de parte de Dios mediante su Espíritu y tengo intimidad con su Espíritu, la cadena va a seguir, por así decirlo, porque Jehová lo cumplió, lo prometió, Dios lo prometió y se va a cumplir. Bien, pero nosotros tenemos una responsabilidad como padres y como futuros abuelos. Bien, espero que dentro de mucho en mi caso, todavía son niños. Bien, pero pensamos y pensemos, bien, hoy estamos nosotros aquí, pero la extensión del reino debe seguir en todo lugar y en mi familia. Y hoy, si abro mi boca de parte de Dios, mediante la llenura del Espíritu Santo, en intimidad con el Espíritu Santo, voy a bendecir a mi descendencia. Qué hermoso pensar de esa manera. Me gusta pensar de esa manera. No sé si vos pensás de esa manera. O bueno, oro para que Dios sea la voluntad de Dios y que no. Nosotros debemos velar por la responsabilidad que tenemos. Bien, entendiendo que es una realidad y que si en mi familia no se va a cumplir o no se puede cumplir, no es porque Dios no quiera. Eso es lo que debemos entender. Es porque algo en nosotros debemos mejorar. Estar atentos. Bien, hoy no me puedo demorar demasiado. Por eso vamos a seguir. La intimidad con el Espíritu Santo es un hecho privado y vemos que vamos a reiterar una y otra vez en el punto, es un hecho, es un hecho, es un hecho. Bien, porque el Espíritu Santo está en nosotros, es un hecho, es algo que ya sucedió. Ahora, de esa intimidad con el Espíritu Santo que yo debo tener y puedo tener y está a mi alcance, vemos que hay puntos que debemos mejorar, prestar atención o seguir como estamos, como siempre digo, no es que hacemos todo mal. Porque a veces parece que uno dice que está todo mal lo que hacemos. No, yo debo ver a la luz de la palabra de Dios si debo seguir como estoy, si puedo mejorar y si voy por buen o mal camino, ¿no? Pero estar atento a eso. La intimidad con el Espíritu Santo es un hecho privado, privado. Dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos recompensará en público. Habla de privacidad. Está hablando Jesucristo y de la privacidad. Privacidad tiene que, nosotros podemos tener relación, dependencia con el Espíritu Santo en este lugar, podemos tener relación y dependencia del Espíritu Santo como matrimonio, podemos tener relación y dependencia del Espíritu Santo como familia, tiempo donde oremos, donde leamos la Biblia y demás, pero es preciso que yo tenga tiempo, relación e intimidad con el Espíritu Santo en lo privado. Bien, si alguien nos preguntara cuántas veces hemos obedecido esta palabra de Dios de encerrarnos en nuestra recámara o en el lugar que vos escojas, en tu lugar de estudio, en tu oficina, en tu, no sé, en el lugar donde puedas estar solo y tranquilo, cuántas veces en el mes, en la semana, en el año lo podés hacer, y un porcentaje daría medio bajo, ¿no?
en el general de las iglesias. Y en nuestra vida debemos analizarlo, porque es necesario que yo pase tiempo privado con Dios, intimidad. No puedo pretender tener intimidad con el Espíritu Santo si no me aparto, si no, y ahí es donde entra nuevamente la palabra disciplina, si no aparto un tiempo de mi diario vivir para tener comunión con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo a solas. Porque debemos apartarnos del ruido del mundo, del ruido, por así decirlo, que pueden causar nuestro ámbito de familiar. No es que sean ruidosos, sino que siempre cuando estás con otros va a haber situaciones, va a haber problemas, o no va a haber problemas, pero va a haber charla y va a haber interacción y demás. Entonces nosotros debemos apartar un tiempo y oír la voz del Espíritu Santo, a solas, a solas. ¿Bien? Cuando a vos te crea conveniente, o te quede mejor, o como sea tu diario vivir, pero apartar. Y eso habla de decir, bueno, quiero tener intimidad con el Espíritu Santo y me aparto este tiempo para oírle. Porque sería necio querer oír o querer tener intimidad con el Espíritu Santo y no tomarme un tiempo. ¿Cuándo me va a hablar? ¿Me puede hablar en todo tiempo? Sí, me puede hablar. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos buscar tener intimidad con el Espíritu Santo, apartar un tiempo, apartar un tiempo. Bien, y eso habla de poner en primer lugar a Dios y al Espíritu Santo para que nos llene y nos enseñe lo que tenemos que decir y cómo tenemos que vivir. Pero más tú cuando ores entra en tu aposento, ¿bien? En tu lugar secreto de intimidad, ¿bien? Ahí donde no todos pueden entrar, muchas veces, ahí es donde es el lecho conyugal, el lugar íntimo tuyo, bueno, ahí, en la intimidad de ese lugar, dedicar tiempo, ¿bien? Y tiene que ver con apartar un lugar, un tiempo, un horario establecido, de decir, bueno, mi encuentro, y quiero que lo pienses así, bueno, me aparto un tiempo para que el Espíritu Santo me hable especialmente. Bien, ¿y vos qué te crees? ¿Que no te va a hablar el Espíritu Santo? Para tomar decisiones, para añadir guía a tu vida y también fortaleza, ¿bien? Y forma de pensar correcta. Pero yo debo apartar mi tiempo, ¿bien? Así como me decido organizarme para ir a jugar a la pelota, hablo por los hombres, capaz que los que estamos aquí ninguno va a jugar a la pelota, pero lo uso como ejemplo. Me organizo los viernes a las 9 de la noche para ir a jugar a la pelota, bueno, que me puedo organizar, o para mirar una novela, o alguna serie, o lo que fuera, organizarme tiempo para tener un encuentro con el Espíritu Santo, especial, especial, ¿bien? Y cuando yo dispongo mi vida y mi tiempo y dejo cosas de lado por, para recibir la llenura o tener intimidad con el Espíritu Santo, va a ser hermoso, va a ser hermoso. Y vas a ver que una vez que lo empeces a implementar, como tu espíritu mismo o tu mismo espíritu te va a pedir volver a ese lugar secreto a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Bien, pero esto habla de prioridades, habla de tener ganas, habla de querer, habla de un montón de cosas, pero lo que tenemos que entender nosotros es que debemos buscar en intimidad, en lo reservado, ahí en el silencio de nuestro lugar secreto, oír la palabra de Dios, oír la voz de Dios. Bien, la intimidad con el Espíritu Santo es un hecho placentero. Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Nos quedamos con esos tres conceptos, sabemos que son 9 en total, pero nos quedamos con ese concepto porque tiene que ver con nuestro diario vivir. Bien, la intimidad con el Espíritu Santo es un hecho placentero, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Cuando el Espíritu Santo toma mi vida y provoca los frutos que son 3 de los 9, tomamos ahora solamente a modo de ver para analizar nuestra vida. Bueno, en mi vida hay amor, hay gozo, hay paz, o hay odio, guerra y todo lo contrario con estas tres palabras. Bueno, cuando yo tenga intimidad con el Espíritu Santo, cuando Él tome mi vida, gobierne mi vida, el resultado va a ser este. Amor, gozo, paz, que tiene que ver con
la condición de un hijo de Dios. Bien, entonces yo debo decir, bueno, en mi vida, ¿qué me falta? ¿Me estaría faltando amor? ¿Me estaría faltando gozo? ¿Me estaría faltando paz? Entonces me está faltando comunión con el Espíritu Santo. Bien, porque esto es lo que produce el Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Esto produce en el Espíritu Santo cuando tengo intimidad con Él. Amor, gozo, paz. Y te animo a que analices tu vida. Bien, en mi vida diaria, ¿hay amor, gozo, paz? Sí, no, más o menos. Bueno, si la palabra de Dios me dice que el fruto o el resultado de mi intimidad, de mi comunión con el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, y me está faltando, ¿qué me estaría faltando? La intimidad con el Espíritu Santo. Bien. Si eso falta en tu vida y en mi vida, debemos tener más, como ese tiempo privado que hablábamos recientemente, debe haber más tiempo privado con Él. Bien. Y hasta que salga fortalecido en esta intimidad, dedicarle más tiempo, dedicar más tiempo privado, por así decirlo, reservar ese lugar secreto con más regularidad. Bien, hay tiempos que requieren más tiempo privado, por así decirlo, más dedicación al encuentro íntimo con el Espíritu Santo, y hay tiempos que voy a estar más fortalecido y no es que necesito menos de Dios, no, no estoy diciendo eso. Hay tiempos de prueba, de tribulación, de decisiones, de problemas que requieren que yo dependa un poco más o tenga más intimidad con el Espíritu Santo. Después cuando vas creciendo espiritualmente no es que necesitas menos de Dios, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay tiempos que requieren doble esfuerzo. Esa milla extra que decía Jesucristo. Bien, y nosotros debemos determinar, bueno, ahora estamos viendo que la intimidad con el Espíritu Santo es placentero porque en la vida de alguien que tiene intimidad con el Espíritu Santo hay amor, gozo, paz. Si eso está faltando en mi vida, bueno, tengo que redoblar esfuerzo en la búsqueda del Espíritu Santo. Bien, hasta que sea rebalsado de esa realidad que la palabra me enseña. Por eso una y otra vez, y no me voy a cansar de decirlo, yo puedo saber la palabra, que el fruto del Espíritu de amor, gozo, paz. Y puedo ser un hijo de Dios que no hay amor, gozo, paz, o no disfruta de ese amor, gozo, paz. Entonces debo analizar mi vida a la luz de la palabra y en busca de intimidad del Espíritu Santo y hasta que sea pleno. Bien, hasta que sea plena esa realidad que leíamos en Gálatas 5:22. La intimidad con el Espíritu Santo es un hecho poderoso. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Cuando yo tengo intimidad con el Espíritu Santo, yo salgo fortalecido. Podemos hacernos la misma pregunta. ¿Estoy viviendo una vida poderosa, agradable a Jesucristo o no? Bueno, si no la estoy viviendo, es porque no estoy teniendo la dependencia total del Espíritu Santo que necesito, esa intimidad que la palabra de Dios me enseña que debo tener. Bien, porque vemos en Hechos 1:8, lo hemos hablado anteriormente, ¿recibiréis poder para qué? ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Cómo lo podemos resumir a esto y me seréis testigo y demás? Voy a recibir poder para vivir una vida conforme y para hacer la obra de Dios, básicamente. Bien, entonces yo puedo decir, ¿por qué estoy haciendo la obra de Dios poderosamente? Porque esa es la manera de hacerlo. No tímidamente, no de a poquito, de una forma poderosa. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y puso o está su poder a nuestro alcance. Entonces yo debo representarme esta situación. La vida de Dios la vida espiritual que yo estoy llevando, ¿es poderosa o es regularcita? En el promedio se ahogan los enanos, ¿cómo era? Que me compartió ese concepto Pablo y me gustó. Bien, o estamos haciendo ahí, una vida espiritual ahí. Ahí voy bien, hasta ahí voy bien. Ahí la voy piloteando, voy llevando, ¿no? Mi expectativa siempre tiene que estar alta. ¿Por qué? Porque, en lo espiritual y en todo sentido. Un hijo de Dios debe sobresalir en todo lo que se proponga, ya sea espiritual o natural. ¿Por qué?
Porque el Espíritu Santo está en nosotros para añadir poder. Si yo soy estudiante, tengo que ser el mejor, porque estoy representando a Dios. Si yo soy empleado, tengo que ser el mejor, porque estoy representando a Dios. Si yo tengo empleados a mi cargo, tengo que ser el mejor jefe, porque estoy representando a Dios. Si yo soy padre, si yo soy hijo, si yo soy nieto, debo ser el mejor, porque tengo la capacidad de hacerlo mediante el Espíritu Santo y con un sentido. Por eso Jesucristo dijo, y recibiréis poder para que me seas testigo, para que lo hagas como a mí me agrada, no como a vos te parece. Entonces yo debo analizar mi vida, si la vida espiritual que estoy llevando, y esa vida espiritual me hace obrar de forma adecuada a lo natural, si es poderosa. Si donde yo voy diciendo soy hijo de Dios con mis acciones y en forma de conducirme, porque el poder del Espíritu Santo fluye en mí. Bien, entonces yo debo animarme a hacerme este tipo de preguntas. Vemos que la intimidad con el Espíritu Santo es poderosa y debemos vivir una vida poderosa. Bien, eso no quiere decir que me lleva al mundo por delante, sino que entender que Dios me dio la capacidad de ser distinto mediante su poder, de obrar distinto mediante su poder. Entonces, dice la palabra de Dios que vuestras acciones alumbren a los demás. Recién hoy, por eso te invito, la palabra de Dios nos enseña que de todo retener lo bueno. Antes de venir para acá, en Luján se cortó la luz. Y decía Eva, nosotros, qué importante que la luz, y decía Eva, a la luz de la palabra precisamente, nosotros debemos ser así, como esa luz que alumbra. Y cuando falta, se tiene que notar la diferencia cuando hay un hijo de Dios a cuando no hay. ¿Bien? Y eso es andar en el poder del Espíritu Santo. Bien, cuando no hay un hijo de Dios, da todo lo mismo. Ahora, cuando hay un hijo de Dios viviendo una vida poderosa en el Espíritu Santo, es recontra notorio. No va a hacer falta que vos andes promocionando, porque los demás van a ver la luz que hay en vos, el poder que hay en vos, y van a decir, y che, y a Pablo, y a Mariana, y a cada uno de sus nombres, ¿qué les pasa que son distintos? ¿Por qué pueden vivir una vida poderosa con todas las situaciones que le toca vivir? Por el poder del Espíritu Santo. Bien, pero ese poder en mi vida va a fluir, va a manifestarse cuando yo tenga intimidad con el Espíritu Santo. O sea, cuando lo tenga presente, cuando lo busque, cuando anhele que obre en mi vida. Si no, va a ser imposible. Pero es un hecho poderoso. Bien, porque lo dice la palabra de Dios. Que vas a recibir poder. Y ya lo recibimos si sos hijos de Dios. Ese poder ya está. Ese poder ya está. ¿Y por qué no utilizarlo? ¿Por qué no utilizarlo? Si está en nuestra mano, está en nuestro interior. ¿Bien? Y depende mucho de la intimidad que nosotros tengamos con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo para que se desarrolle en mi vida. Bien, no hay situación más que nosotros podamos vivir más poderosa que el poder que habita en nosotros por medio del Espíritu. Bien, y debemos pedirle guía precisamente al Espíritu para cómo confronto esta realidad que me toca vivir para vencerla. Bien, por ejemplo, Pablo, que tenía un defecto en el aguijón de la carne, va a decir en la palabra de Dios. Bien, él oró 3 veces y no le fue quitado. Pero el Espíritu Santo lo guió y lo fortaleció para que él no cese de vivir una vida poderosa. No estamos hablando de una vida poderosa que vas a ser bendecido de tal manera que no vas a tener aflicciones, no. Vas a ser bendecido de tal manera que vas a poder sobreponerte de esas aflicciones. Porque ustedes ven a Pablo no haciendo o ejerciendo el ministerio como el Espíritu Santo lo guiaba por ese aguijón en la carne, por ese defecto físico. No, todo lo contrario. Bástate mi gracia, le dijo Jesucristo. Y el poder por el cual fuiste investido, el Espíritu Santo va a añadir guía, pero no solamente va a añadir guía, te va a añadir la fortaleza para poder sobreponerse a esta adversidad que te toca vivir. De eso se trata. ¿Bien? De eso se trata. De vivir una vida poderosa. Que vamos a tener situaciones adversas, pero también contamos con el poder para poder vencerlas. ¿Bien? Y para poder dar testimonio aún en esas situaciones que me toca vivir. ¿Bien? Porque decime si no es una gloria y no te anima al ver en la vida del apóstol Pablo que fue preso y seguía predicando. Fue azotado y seguía predicando. Naufragó 3 veces, lo dieron por muerto porque lo apedrearon y él seguía predicando. Eso es el poder del Espíritu Santo. No el poder del Espíritu Santo que Pablo no naufragó,
no tenía una discapacidad. No, ahí vemos reflejado el poder del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros con nuestras situaciones que nos toca vivir sigamos obrando conforme a la voluntad de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Cuando otros tienen una situación adversa que a nuestro parecer no sea leve y se dan por vencidos, nosotros podemos seguir por el poder del Espíritu Santo. ¿Bien? ¿Y qué más? Dice, me gusta mucho lo que dice Pablo en una de sus epístolas, cartas, y glorificaban a Dios en mí. O sea, glorificaban a Dios por lo que él hacía a pesar de las situaciones que él le tocaba vivir. Bien, y quizás la situación que a vos te toca vivir es para que glorifiquen a Dios, porque vos podés seguir batallando a pesar de. Y ese es el poder del Espíritu Santo. No el poder del Espíritu Santo es que no vas a tener problemas. Olvídate de eso porque la palabra de Dios, y te invito a leer primera y segunda Pedro, nos habla de los padecimientos y dice, no te sorprenda cuando tal cosa te acontezca. O sea, los hijos de Dios no van a pasar cosas, pero tenemos el poder del Espíritu Santo para sobreponernos. Tenemos el poder del Espíritu Santo para seguir de pie. ¿Bien? Doblados pero no abatidos, atribulados pero no desanimados, dice la palabra de Dios. Bueno, esa es la vida poderosa en Cristo. ¿Bien? Y sigamos. Sigamos. La intimidad con el Espíritu Santo depende de conocimiento. Juan 16, 13, 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Bien, yo debo proseguir en el conocimiento de la palabra de Dios, de Jesucristo y del obrar del Espíritu Santo en mi vida. Yo debo proseguir en mi conocimiento, no debo cesar de adquirir conocimiento y de conocer a Jesús. Una de las oraciones de Pablo para una de las iglesias que él le escribió es, no ceso de orar por vosotros para que crezcan en el conocimiento de Jesucristo. Bien, y rápidamente nosotros debemos analizar, bueno, desde que conocí o soy hijo de Dios hasta ahora, mi conocimiento, mi intimidad para con Dios, para con Jesús y para con el Espíritu Santo, ¿va creciendo? O como el concepto de hoy, sigo ahí, promedio, o medianamente me defiendo, ¿no? Nosotros debemos seguir creciendo, ¿bien? El Espíritu Santo nos añade conocimiento a nuestra vida. Vos leés la palabra de Dios y adquirís un montón de conceptos que antes no tenías. Por ejemplo, un ejemplo, ¿bien? Entonces yo debo dejar actuar el Espíritu Santo en mi vida y debo anhelar ese conocimiento que tiene preparado para mí. Bien, mirá lo que dice en 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. Bien, entonces vemos que el Espíritu en nuestra vida está para guiarnos y para añadir conocimiento de Dios, porque el único que escudriña aún lo profundo de Dios es el Espíritu. Y yo si quiero conocer a Dios, quiero tener intimidad con Jesucristo, necesito del Espíritu y de la intimidad con Él. Bien, entonces una de las maneras de identificar si yo estoy teniendo relación, intimidad con el Espíritu es si crezco en el conocimiento para con Dios, si crezco en el conocimiento y confianza para con Jesucristo, y eso se logra a través de la palabra, pero es el Espíritu Santo. Vemos como el Espíritu Santo obra en todo sentido en nuestras vidas. Si yo quiero conocer a Dios, necesito del Espíritu. Si yo necesito del Espíritu, necesito intimidad con Él. Y esta realidad que nosotros conocemos, que está en nosotros, vivirla, buscarlo, bien, pedir la ayuda del Espíritu Santo y depender de Él. Pero una de los ítems que yo debo prestar atención es que debo crecer en el conocimiento. Bueno, mi conocimiento de Dios va creciendo día a día, año a año, mes a mes, o todo lo contrario. Bueno, debe ir creciendo porque tenemos la capacidad de ir creciendo en el conocimiento porque tenemos al Espíritu, bien, que nos va a guiar a toda verdad y nos va a acercar a Jesucristo. La intimidad con el Espíritu Santo depende de comunión. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros.
Y te comparto Hechos 15 y 28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ahí está hablando de la comunión como hermanos. Dice la palabra de Dios que, recuerdan que cuando comencé, les compartía que en Hechos, cuando la iglesia crecía, estaban en un mismo sentir, unánime juntos, bueno, estaban en un mismo espíritu, tiraban todo para el mismo lado. Y de esa comunión nosotros necesitamos para crecer en la intimidad, con el Espíritu Santo también. Si bien es personal, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos añadió al cuerpo de Cristo. ¿Bien? Para que tengamos un mismo sentir. Y cuando vos te reunís con personas que oyen la voz de Dios, que son guiados por el Espíritu Santo, al igual que vos, van a tener un mismo sentir. No te digo que vas a expresarte, vas a manifestarte, vas a hablar del mismo modo. Estoy hablando de tener el mismo sentir, porque cada uno tiene su personalidad y Dios lo conoce y nos trajo con esa realidad, pero va a haber un mismo sentir. Yo debo reunirme con personas que tengan el mismo sentir que yo, bien, que hayan sido vivificadas por el poder del Espíritu Santo y tener comunión con ella, porque es agradable la palabra de Dios. Y ahí también es donde yo tengo intimidad con el Espíritu. Recuerden que nosotros extendemos el reino de Dios en el poder del Espíritu Santo, edificándonos unos a otros. No porque se nos ocurrió a nosotros o la visión que Dios le dio al pastor, es porque está en la palabra de Dios. Bien, y así como fuimos añadidos por el Espíritu Santo a un cuerpo, también el Espíritu Santo nos va a hablar y vamos a tener intimidad con Él en este cuerpo. Bien, se va a manifestar a nuestras vidas, nos va a hablar a todos y nos va a guiar como congregación también. Pero debemos tener intimidad en lo personal para que luego ocurra como cuerpo de Cristo, para que todos estemos en el mismo sentido. Bien, y por último, la intimidad, este es un versículo que ya hemos compartido. Dice, la intimidad con el Espíritu Santo depende de confianza. Yo debo confiar en el Espíritu Santo. Bien, a veces confiamos más en cualquiera que nos quiera aconsejar que en el Espíritu Santo. En cualquiera que pueda tener buenas intenciones, pero que pueden ser alejadas de la voluntad de Dios. Y yo debo tener plena confianza en el Espíritu Santo, sobre todo de que soy hijo de Dios. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto habla ¿se acuerdan de la seguridad que da el Espíritu a nuestro espíritu, a nuestro interior? No te la da nadie, no te la puede garantizar nadie. ¿Bien? Y nosotros debemos apelar a esa confianza, a esa seguridad y actuar en pos de ella. Bien, debemos empezar a confiar en el Espíritu Santo. Y ya vimos cómo, teniendo intimidad, buscándolo como individuo, buscándolo como cuerpo de Cristo, pero dependiendo de Él. Por eso siempre o mejor dicho, por eso siempre en nuestras oraciones no pueda faltar la guía del Espíritu Santo, pedir que el Espíritu Santo se mueva con poder, porque es la manera que Dios escogió, o la manera, que Dios escogió de estar con nosotros, mediante su Espíritu Santo. Bien, para que nos guíe a toda verdad, para que nos fortalezca, para que nos dé poder, para que nos añada conocimiento para con el Padre y para con Jesucristo, para que seamos de bendición para nuestras familias, para nuestra heredad, porque Dios lo prometió y debemos vivir en esa realidad. Pero nosotros debemos tener confianza en todo lo que escuchamos hoy. Bien, y lo que te está hablando el Espíritu Santo ahora. Bien, porque hay veces que uno escucha una palabra, un mensaje, un versículo y el Espíritu Santo habla. Te habla. Te dice, che, ¿por qué no le dan más importancia a lo que escuchaste? ¿Por qué no te animás a soltar aquello de una vez por todas y te dedicas plenamente a vivir una vida a Jesucristo? No sé. El Espíritu Santo habla y a veces escuchamos, pero no tenemos la confianza. Y si lo hago, ¿cómo hago con aquello? Y si lo hago, ¿qué va a pasar con mi familia? Y si lo hago, nosotros debemos tener confianza en la guía del Espíritu Santo. ¿Bien? Dice la palabra de Dios que Dios tiene pensamiento de bien para nosotros y su Espíritu no nos va a guiar a situaciones malignas, sino todo lo contrario. Y va a añadir poder para que la podamos vivir. ¿Bien? Vamos a orar para que podamos crecer en esa intimidad con el Espíritu Santo
tener confianza en el Espíritu Santo, buscarle, bueno, todo, no voy a reiterar todo lo que escuchamos, pero les felicito porque lo han anotado y luego lo van a poder repasar tranquilamente. Pero que podamos buscar, anhelar esa intimidad, ¿bien? Para que después nuestro obrar sea poderoso. Bien, no puedo vivir una vida poderosa guiada por el Espíritu Santo si yo no tengo intimidad con Él. Sería como querer que los resultados médicos me den bien cuando yo todos los días como mal. Lo llevo a un terreno natural para que entendamos lo espiritual. Bien, si yo como todos los días mal, no puedo vivir una vida sana clínicamente. Y eso lo conocemos todos. Bueno, en lo espiritual es lo mismo. No puedo vivir una vida poderosa, espiritualmente hablando, si a diario no me alimento y no tengo intimidad con el Espíritu Santo. ¿Bien? Y su palabra está en mí, la palabra de Dios está en mí. Es imposible. Sería necio de nuestra parte. Sería necio. Y que podamos mejorar en buscar al Espíritu Santo para fortalecernos y demás. Oramos, por favor. Padre mío, Dios bueno, gracias por tu palabra, como siempre lo decimos, porque siempre nos anima, nos desafías, pero también nos enseña, Señor, que la forma adecuada de vivir la vida cristiana es teniendo intimidad con tu Espíritu. Gracias por la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, en la congregación también, pero queremos crecer en la comunión diaria, cotidiana e íntima para contigo a través de tu Espíritu, para seguir conociéndote, para que añadas poder a nuestra vida y de esa manera ser de bendición, principalmente a nuestra familia, pero también a las personas que nos rodean. Ese es nuestro anhelo, proseguir en el conocimiento para contigo y depender cada día más de ti. Añade la confianza necesaria que nos hace falta, Señor, para oír la voz de tu Espíritu y también añade la fortaleza para obedecer esa voz. Sabemos que para donde tú nos guíes es lo mejor. Por eso queremos decirte que quites de nuestra vida aquello que nos quiera distanciar de tu voluntad y aún pensamientos, intuiciones que nos quieran, Señor, alejar de ti, la echamos fuera de nuestra vida y aún todo mal pensamiento también lo echamos fuera. Toda duda también la echamos fuera porque nosotros tenemos certeza y seguridad en quien hemos creído. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida también. Bendice, una vez más te pedimos que atiendas las necesidades, las dificultades de la congregación, de los que están aquí y de los que están en sus hogares también, porque queremos ser hijos tuyos, poderosos en palabras y hechos, como dice tu palabra también. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.